A lo lejos, envuelto en el resplandor cansado de un sol que nunca cedía del todo, se alzaba un pueblo donde el tiempo parecía dormir, embalado entre desiertos de arena reseca y colinas rojas como la sangre antigua. Pocas veredas lo conectaban al mundo, y aún así, nadie llegaba sin motivo ni partía sin dejar algo de sí en sus callejones polvorientos. Allí las casas de adobe y madera gimoteaban con el viento nocturno, y las voces de los vecinos, siempre bajas, corrían como el rumor del agua entre piedras, discretas, escurridizas, llenas de secretos. Era un rincón olvidado de la civilización, donde la noche llegaba temprano, y la luna, grande y pálida, vigilaba cada sombra. Fue en ese escenario distante donde nació la niña que nunca pronunció palabra, la que muchos aseguraban traía el silencio cosido al alma. Desde su primer llanto, mejor dicho, su primer silencio, la pequeña acaparó miradas que no sabían si compadecer o temer. La madre la observaba siempre con una mezcla amarga de amor y desconfianza. Sus brazos la arropaban con ternura nerviosa, como si temiera que el simple contacto pudiera despertar algo prohibido en esa criatura. El padre, por el contrario, era todo rigidez y reproche. Su frente se fruncía al verla, su boca apenas se torcía en gesto duro, arrepentido, cada vez que la pequeña rondaba el umbral de la casa. El silencio de la niña era más pesado que cualquier grito, más incómodo que un secreto a voces. Nunca respondió al balbuceo de otros niños, jamás gritó miedo durante las tormentas, no susurró sueños en la madrugada. No hubo mamá, ni risa, ni siquiera suspiro entrecortado. Era como si el mundo entero vibrara por dentro, y ella, en su centro, permaneciera intacta, inmutable, ajena a cualquier impulso sonoro. En el pueblo, nadie tardó en sembrar rumores. Probablemente está maldita, murmuraban las comadres con los labios pegados a sus rebozos, los ojos muy abiertos cuando la niña cruzaba la plaza. Dicen que el alma de otro habla en ella, repetían los más ancianos, invocando leyendas antiguas de brujas y espíritus. Algunos creían que la había marcado un eclipse de luna, otros aseguraban que nació bajo el grito de un coyote, y por eso lo cayó todo. Los más supersticiosos solo cruzaban los dedos cuando la veían, temían que su mutismo trayera peste, hambre o el infortunio más gris. Pero si bien sus labios eran puertas selladas, sus ojos sí hablaban. Decían lo que nadie se atrevía a escuchar. Había en su mirada destellos de un dolor antiguo, y cada parpadeo era una súplica muda por un poco de bondad, por un respiro de libertad. Nadie entendía ese idioma sin sonidos, esa manera de clavar el silencio como una lanza en medio de conversaciones incómodas. La niña se movía ligera, casi etérea, confundida entre la polvareda y los murmullos, y por donde pasaba, el aire se volvía denso y extraño, como si arrastrara consigo el peso de un secreto que no podía, o no debía, ser contado. Así la llamaron, la muda sin alma. Pero nadie, ni siquiera su madre entre lágrimas, sospechaba lo que su pequeño corazón gritaba en silencio cada noche. Y aunque sus labios callaban, sus ojos suplicaban libertad. Porque a veces, el peor silencio no es el que guarda palabras, sino el que ahoga gritos enterrados bajo el miedo y la incomprensión. La infancia de la niña fue, desde los primeros años, una sucesión de puertas cerradas y miradas que pinchaban como espinas. En sus días, no hubo risas escolares ni juegos a la salida del mediodía. Mientras los otros niños corrían descalzos entre las piedras, llevando en las trenzas restos de viento fresco, ella se quedaba adentro. No la llevaron a la escuelita del pueblo. ¿Para qué?, decía su padre sin levantar la vista del plato cada mañana, si ni hablar puede, menos va a aprender algo útil. La madre alguna vez intentó interceder, pero solo recibió un portazo y una amenaza muda. No te metas. Así transcurrieron los años, escuchando el eco de las campanas lejanas, sintiendo la vida ajena pasar al otro lado de los muros gruesos de adobe de su casa, mientras a ella la mantenían dentro, invisible y callada. La casa era refugio y prisión. A ratos la encierran sola en su cuarto, con la única compañía de la luz que se colaba por las rendijas. A veces las horas se estiraban como hilos interminables, su estómago rugía y las sombras trepaban por las paredes, dibujando en su imaginación animales y monstruos inventados. Cuando intentaba asomar la cabeza al corral, alguna palabra dura la espantaba de regreso. La abuela solo suspiraba, el padre bajaba la voz a un gruñido,
La madre la observaba desde la otra habitación, mordiendo la esquina de su delantal como si allí se escondiera la respuesta a su desvelo. Ni siquiera los animales la querían cerca. Una mañana fría, encontraron una gallina muerta no muy lejos de donde la niña había estado sentada, y el padre, sin buscar más explicación, la acusó de haber traído ese mal con su sola presencia. La madre, temblorosa, defendió a medias, pero bastó el juicio del padre para que el rumor creciera. «Esa niña es de mal agüero», repitió la gente, «donde pone el pie, la vida se apaga». El pueblo la fue aislando, poco a poco. Las vecinas encogían los hombros y apartaban a sus hijos cuando la veían pasar, como si su silencio pudiera pegarse, como una enfermedad sin remedio. La niña aprendió a moverse por las sombras, a esquivar las miradas repletas de temor y resentimiento, a respirar bajito para no romper la quietud que despertaba a su paso. El padre, hastiado, comenzó a beber más, a levantar la voz con mayor frecuencia, y cada vez que una desgracia caía sobre el pueblo, un pozo seco, leche agria, ganado enfermo, miraba a la niña con rabia casi supersticiosa, como si ella fuera la semilla de todo lo malo. En medio de aquellas rutinas opresivas, ocurrió algo inusual una tarde de tormenta. Una curandera anciana, de andar cansino y mirada encendida, cruzó la puerta buscando abrigo. Los rumores decían que venía de lejos, cargada de dientes de coyote y plantas misteriosas, con rezos que curaban a unos y condenaban a otros. La madre, desesperada, la invitó a pasar, y fue entonces que la curandera posó sus manos huesudas sobre la cabeza de la niña. La miró largo rato, en silencio. Todos esperaron un dictamen de condena, una maldición o una advertencia, pero la anciana murmuró, casi acariciando las palabras: «Esta niña no está vacía. Ella escucha lo que otros no pueden. Hay voces en la tierra que solo quienes guardan silencio pueden oír». El padre bufó, incrédulo, restó importancia y echó a la curandera antes de que siguiera diciendo más. Pero la semilla de la duda había quedado en el aire, entre los retazos de incienso y viento. Los días siguieron arrastrando el peso del rechazo. Cumpleaños iban y venían sin velas ni abrazos. Cuando la niña cumplió 12 años, el día se presentó más gris que nunca. No hubo desayuno especial, ni siquiera una palabra amable. La madre la observó desde la cocina, con los ojos húmedos y la boca apretada, como si dentro de sí lucharan dos mujeres, la que daba vida y la que quería huir del sufrimiento. Esa noche, la madre lloró en silencio, encorvada sobre la mesa, mientras la niña, tras la puerta cerrada, acariciaba un pedazo de hilo como única compañía. Fue en ese mismo cumpleaños cuando el padre, con la mirada quemada de rencor y cansancio, se acercó a la madre y en voz baja pero firme, dictó la sentencia más dura de todas: «No podemos seguir con esto. Antes de que nos caiga una desgracia mayor, la vamos a entregar. Tal vez, para otro, valga algo su silencio». La madre suplicó, bajito, con el miedo en los ojos, pero el padre ya había tomado una decisión que no tenía vuelta atrás. Esa noche, la casa se llenó de un silencio mucho más espeso, uno distinto, uno que, por primera vez, apretaba el corazón de todos. Fue una mañana sin promesas, de esas en que el viento se arremolina, cargando consigo polvo y premoniciones. El padre se despertó antes que nadie. Se puso la camisa más limpia que encontró, como si la ocasión quisiera aparentar dignidad. Untó su cara áspera con agua fría, y se miró al espejo apenas un instante, incapaz de sostener el peso de su propia decisión. La madre, acurrucada junto a la hornilla, dejó hervir el café hasta que el aroma amargo llenó la casa, y por más que intentó retener a su hija en la cocina con cualquier excusa, no pudo impedir lo inevitable. La niña, sumida en ese silencio que ya era su piel, observaba la escena con la cabeza baja, el cabello cubriéndole el rostro, como si así pudiera huir de la realidad que se avecinaba. El pueblo todo parecía saberlo antes de que ocurriera. A media mañana, entre el vaivén de las sombras, apareció el apache. Venía montado en un caballo oscuro, de paso lento y seguro. Su rostro era de piedra, curtido por el sol y los años, una máscara imposible de descifrar. Le rodeaban 3 niños, descalzos, vestidos con ropas gastadas pero limpias, 2 varones y una niña, todos con la marca orgullosa y silente de la sangre nativa en la piel. Los mirones espiaban por las rendijas de las ventanas. Algunos murmuraban con temor, otros solo observaban,
sabiendo en lo profundo que nada bueno podía traer aquel encuentro. Sin palabras de cortesía ni necesidad de explicar, el padre indicó a la niña con un gesto brusco. El apache desmontó con parsimonia, clavó sus ojos oscuros primero en el padre y después, sin sombra de juicio ni compasión, en la niña. No preguntó, no exigió, ni indagó. Buscó algo en el silencio de ella, algo que solo los que han caminado largo y solos son capaces de leer. Luego, con paso lento, se inclinó hacia la niña y le dijo algo al oído, una frase breve, seca, que solo ella entendió. Nadie más oyó palabra alguna, pero su pequeño cuerpo tembló entero, no de miedo, sino como si el universo se contrajera dentro de su pecho. El trato fue rápido, casi brutal en su sencillez. Unas cuantas monedas, algo de maíz seco y una promesa de no regresar jamás por la niña. El padre aceptó el pago sin mirar a los ojos a ninguno de los presentes. La madre, atónita, tardó un segundo eterno en comprender que aquello sucedía de verdad. En el último momento, cuando el apache ya guiaba a la niña hacia su caballo, la madre corrió tras ellos, tropezando con el delantal, las manos tendidas, el rostro arrasado de llanto contenido. Murmuró súplicas ahogadas, palabras perdidas que jamás llegarían a influir el curso de los acontecimientos. El padre la sujetó del brazo, deteniéndola con ese gesto seco y final de quien ha sellado su destino a fuerza de orgullo y temor. La niña no miró atrás. No se despidió, no extendió la mano, ni derramó una lágrima. Solo sus pasos, chiquitos y contenidos, marcaban un ritmo nuevo, desconocido. Los otros niños del apache la rodearon, mirándola como quien observa a una mariposa rara y asustada. Entre ellos, su figura menuda parecía aún más frágil, un brote arrancado demasiado pronto de la tierra. Así, bajo el sol inmenso y ante el pueblo entero, fue entregada a un destino ajeno, arrancada de su hogar no por elección propia, sino por el peso invencible de la incomprensión y la superstición. El trayecto hacia el nuevo hogar fue largo y silencioso. La niña iba montada tras el apache, sosteniéndose apenas, sintiendo la distancia crecer entre ella y todo lo que alguna vez conoció. Atrás quedaban la casa, los muros, los gestos ambiguos de cariño de su madre, el juicio implacable de su padre. No hubo palabras en el camino, solo el eco del adiós no dicho, y la certeza áspera punzante de que nada volvería a ser igual. Y mientras las montañas y el desierto engullían el pueblo detrás, se cerraba para siempre la puerta de la infancia, y se abría sin compasión el umbral inclemente de otro destino. Nada fue como la niña imaginó en la casa del apache. Al llegar, no la esperaba la soledad del encierro ni la vigilancia áspera del padre, sino un silencio distinto, más lleno que vacío, poblado de suspiros, ruidos cotidianos y miradas largas. El hogar era amplio, hecho de maderas viejas que olían a resina y humo, techos bajos con sogas y hierbas colgadas, cuencos de barro, mantas tejidas a mano. No había gritos, ni órdenes, solo rutinas suaves. El apache salía temprano a trabajar la tierra, los niños jugaban al lado de la casa, se oía una canción bajita, o la risa de la hermana pequeña sacudiendo una rama. Nadie la obligó a nada ni a rezar, ni a hablar, ni a explicar de dónde venía. Ella era apenas una presencia más, una sombra silenciosa, pero sin el peso del desprecio. El hombre la miraba de vez en cuando, como midiendo el tiempo para que la semilla echara raíz, pero nunca alzaba la voz, ni cruzaba las líneas de su pequeño universo. Al principio, la niña se quedó quieta, los brazos pegados al cuerpo como alas truncas. Desconfiaba de los espacios abiertos, de encontrar en la mirada de los otros los mismos cuchillos de siempre. Pero los hijos del apache, curiosos, no tardaron en acercarse. La rodearon poco a poco, la observaron con la solemnidad de quienes descubren un misterio hermoso y peligroso. Un día, el más pequeño, un niño de ojos claros y sonrisa traviesa, decidió imitarla. Pasó toda la tarde sin pronunciar una palabra, comunicándose solo con gestos y miradas, provocando la risa de su hermana y el asombro de todos. Ella, por primera vez sin miedo, esbozó una mueca que casi fue sonrisa y dibujó en la tierra, con un palo, la figura de un pájaro. Con cada trazo, el espacio a su alrededor se llenaba de una tibieza nueva. Los demás niños la imitaron, y pronto, en el patio, había una danza de dibujos mudos, mensajes secretos y juegos sin sonido pero llenos de significado. Las tareas diarias la invitaban a participar de a poco. Primero recogió agua, luego seleccionó hierbas para el caldo,
aprendió a enhebrar agujas y tejer con lana gruesa. Descubría el arte de ordenar, de barrer el polvo más allá del umbral, de emparejar colores en las colchas. Nadie la miraba con lástima ni la apuraba, cada quien respetaba su ritmo. Si cocinaba, una mano pequeña la ayudaba a mezclar. Si tejía, otra buscaba lana, y si se quedaba mirando la lluvia tras la ventana, nadie preguntaba por qué. Era una libertad nueva, indescifrable hasta entonces, la libertad de existir en silencio, sin temor a la reprobación, arropada por la rutina compartida. Así pasaron los días, hasta que un acontecimiento vino a quebrar de raíz la calma. Una tarde, los 3 niños del Apache salieron en busca de leña antes del anochecer y no regresaron. El cielo empezó a encapotarse, el viento helado a silbar entre las ramas, y los últimos hilos de luz se extinguieron en el horizonte. El padre salió a buscarlos, silbando antiguos llamados que se perdían entre los árboles. Los gritos crecían alrededor de la casa, las sombras danzaban con fuerza, pero la niña, en medio del torbellino, permaneció en silencio, clavada en el umbral, las manos apretadas, la garganta ardiendo con una angustia inexplorada. Esa noche, cuando la casa ya había sido recorrida 6 veces, y el aire se partía solo en suspiros, la niña se sentó junto al fogón, los ojos fijos en la llama, y de sus labios escapó, apenas audible, una palabra, corta y temblorosa, que nadie logró descifrar. El padre se detuvo en seco, los niños la miraron sorprendidos, incluso la tierra pareció guardar silencio por un instante. No fue un grito ni un reclamo, solo una semilla de sonido lanzada al vacío. Un eco secreto que cambió la textura del aire. Desde entonces, nada volvió a ser igual bajo ese techo, aunque nadie supo decir exactamente por qué. De a poco, en ese hogar de leña y viento, el misterio alrededor del Apache comenzó a trenzarse en el aire cotidiano, como un perfume antiguo difícil de ignorar. No era hombre de muchas palabras, pero sus actos, sutiles y firmes, escurrían una sabiduría que nadie se atrevía a cuestionar. Pronto, la niña notó cosas que no cabían en la lógica sencilla del mundo. A veces, antes de que la primera gota de lluvia rozara el polvo, el Apache ya resguardaba las mantas dentro y tapaba con tierra fresca la leña. Y la tormenta no tardaba en rugir, puntual y certera, como si él la hubiera llamado o espantado con un simple parpadeo. Su oído parecía captar el lenguaje secreto de las nubes, el aullido lejano de los lobos, y en las noches más oscuras, cuando todos hacían silencio, él salía al claro detrás de la casa, silbando tonos bajos, guturales, al compás del viento. Algunas veces, los lobos bajaban de los cerros y se acercaban a la linde. No eran fieros ante él, lo rodeaban en círculo ancho, cabeceando en señal de respeto. La niña, inquieta, espió una de esas noches desde detrás de una cortina de ramas, vio al Apache inclinar la cabeza en señal de saludo y murmurar palabras en lengua antigua, escuchando después, largo rato, los bramidos suaves de los animales, como si entre ellos viviera algún pacto sagrado e inquebrantable. En el pueblo, las historias crecían igual que la hierba después de la lluvia. Nadie ignoraba el poder extraño que parecía envolverse en la figura del Apache. Los ancianos, con sus rostros surcados de memoria y miedo, se persignaban cuando él pasaba por la plaza, llevándose la gorra a la mano, bajando la mirada en muestra de respeto y una pizca de recelo. Decían, en voz baja, que ese hombre sabe cuándo algo va a morir, y que conoce el lado oculto de las raíces y la voz de los pájaros. No faltaban quienes cruzaban la calle para no toparse de frente con su sombra, ni quienes le llevaban regalos en silencio: pan, frijoles, un trozo de cuero, para asegurar que ningún mal viento los eligiera como destino. No había otro en la comarca que provocara ese mismo equilibrio entre temor y veneración. Nadie más que él podía detener una pelea solo con poner la mano sobre el pecho y mirar fijo. Nadie desobedecía una de sus advertencias, ni osaba reírse de sus consejos. Las mujeres confiaban en su ayuda y rogaban por su presencia en los partos difíciles, pero, a la vez, evitaban sembrar chismes sobre sus hijos o sus costumbres. Era un enigma vivo, una leyenda andando en carne y hueso. Fue durante una tarde inusualmente serena, mientras tejían sentados en el patio, que la niña y el Apache intercambiaron confidencias que no dependieron de palabras. Él, ocupado en tallar madera, la miró fijamente por un largo minuto. Luego, con voz grave y suave, le rezó una confesión inesperada, como contando un secreto al viento. Yo también guardé silencio años enteros. Aprendí a no hablar cuando no hay quien escuche de verdad.
El bosque fue mi maestro. El dolor. Mi lengua oculta. La niña alzó los ojos, sorprendida por ese lazo invisible que sentía vibrar entre los dos, como si aquel viejo silencio de ambos tejiera un puente de comprensión sobre abismos amargos. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Entre las zarzas del jardín y el crepitar de algún insecto, la niña sintió por primera vez que ya no estaba sola en su mutismo, que existía un eco, un testigo, Nare, alguien que sí entendía la diferencia entre callar y guardar secretos. A medida que los días se sucedían, los hijos del Apache fueron acercándose cada vez más a la niña. Al principio, era una complicidad juguetona, pero con el paso de las semanas, empezaron a usarla como punto de referencia, buscaban su aprobación silenciosa, la invitaban a compartir tareas y, al nombrarla, la llamaban mamá sin que jamás lo hubiera pedido. Era una aceptación natural y genuina, una adopción del corazón y no de la sangre. Ella, tímidamente, empezó a corresponderles. Tejía cintas de colores para sus cabellos, les horneaba pan dulce en los días de frío, curaba raspones con manos ligeras y caricias casi invisibles. El padre, desde la sombra, observaba ese vínculo florecer, sin intervenir nunca, apenas dejando una sonrisa fugaz asomar en las grietas de su rostro serio. Pronto, el rumor del pueblo cambió de tono. Ya no se preguntaban tanto por la muda sin alma como por la mujer del Apache. Los ancianos decían que nunca antes se había visto un lazo tan fuerte y callado desde los tiempos en que la tierra aún hablaba con la voz de los espíritus. Y aunque el pasado de la niña seguía envuelto en penumbras, y el propio Apache no dejaba escapar mucho más de lo necesario, todos sabían, sin entender del todo, que allí, bajo ese techo humilde, estaba gestándose algo que ninguna superstición, ni el miedo más antiguo del pueblo podría quebrar. Una familia hecha de silencios, de miradas compartidas y misterios ancestrales, donde, poco a poco, la niña aprendía lo que era amar y ser amada sin la necesidad de una sola palabra. Aquella noche llegó como un presagio oscuro, ahogada en un calor atípico que apretaba la piel y hacía arder las gargantas. El cielo, cubierto de nubes bajísimas, se volvió de un rojo enfermo al atardecer, y hasta los pájaros guardaron silencio mucho antes del crepúsculo, como si un miedo ancestral les nublara el canto. Nadie en la comarca dormía tranquilo cuando el viento, de repente, cambió de dirección. Primero fue un rumor lejano, el crujido seco que a veces antecede a la desgracia. Después, un fulgor naranja encendió los bordes de la llanura, iluminando los troncos y dejando sombras gigantes bailando en las paredes. El grito de los animales en el redil se mezcló con el fragor del fuego que empezaba su danza sin control. Una chispa, luego 1000, saltando como diablillos entre la hierba seca, devorándolo todo a su paso. El incendio avanzó rápido, feroz, imposible de razonar. Las llamas lamían las cercas, escalaban los postes y se colaban por debajo de las puertas. Las mujeres del pueblo corrían de un lado a otro, acarreando cubos de agua en un intento fútil por apagar lo inapagable. Los hombres formaron cadenas humanas, pero el monstruo rojo rugía cada vez más fuerte, empapando de miedo hasta al más valiente. El Apache, que estaba en el corral, sintió el olor a quemado antes que nadie. Fue el primero en alzar la voz grave, clara, llena de autoridad, llamando a su familia, ordenando a todos salir. Los niños, sobresaltados, siguieron sus pasos inmediatos, pero en la confusión de gritos y humo, uno de los caballos de más valor se desbocó, rompiendo la cerca y corriendo directo hacia la zona más densa del incendio. Durante un instante, el tiempo pareció partirse en dos. Los ojos del Apache se endurecieron. Sin pensarlo, corrió tras el animal, sabiendo que ni el precio ni el coraje salvarían esa bestia del fuego, pero negándose, por costumbre y por respeto a la vida, a rendirse ante la pérdida. Nadie se atrevió a detenerlo. La niña, mientras tanto, rodeada por la maraña de humo y el chillido de las brasas, sintió que el aire se espesaba y el mundo se volvía irreal, como una pesadilla antigua. Buscó a los niños, primero en la confusión de la entrada, luego cerca de la cocina, pero solo encontró el hueco vacío de sus voces. Un pánico sordo comenzó a horadarle el pecho. La realidad se rompía en fragmentos. Escuchaba, en medio del caos, el sollozo ahogado de la hermana pequeña y el gruñido de horror del más pequeño. El mayor no aparecía por ninguna parte. El fuego, ya convertido en enemigo absoluto, cerraba salidas, tragaba mantas, devoraba techos de paja. Afuera, la gente gritaba nombres, algunos los bendecían, otros los daban ya por perdidos.
Rawee, el niño de mirada triste, el mayor de los tres, no respondía cuando lo llamaban. La niña, inmóvil un segundo, sintió que su corazón palpitaba más rápido que nunca. Todo el peso de la infancia, del encierro, del miedo al castigo, la abandonó en ese instante. Algo nuevo, indómito, hizo vibrar su alma. Sin pensarlo, sin permiso ni plan, se lanzó adentro de la casa, allí donde el humo era más espeso y la madera crujía bajo el embate de la llama. Nadie la siguió. Entre el miedo y la sorpresa, la vieron desaparecer en la penumbra, y por un momento, solo la locura de la desesperación llenó el aire. El calor era insoportable, cortaba la piel igual que un látigo candente. La niña se cubrió el rostro con una manta húmeda, avanzando a tientas, guiada solo por la angustia y un antiguo instinto de proteger aquello que, por primera vez, sentía como propio. Tropezó, tosió, buscó entre la maraña de humo hasta que escuchó, ahogado casi por el bramido del incendio, un quejido, corto y rasgado, que la guió hasta una esquina incompleta de la casa. Allí, tras una pared a medio caer, Rawee estaba acorralado, el rostro tiznado, los ojos abiertos de puro terror. La niña vio, por un segundo eterno, la muerte danzando sobre los cabellos del pequeño, e invadida por un temblor primitivo, se arrodilló a su lado. Y entonces sucedió. Desde la hondura de sus entrañas, desde ese sitio ferido y callado durante toda la vida, la niña reunió una fuerza inesperada. La garganta, acostumbrada al encierro, vibró de rabia, amor y miedo. El rostro de Rawee giró hacia ella. Sus pequeños labios temblaban sin reconocerla. Los segundos se convirtieron en eternidad. La niña apretó el brazo del niño, lo sacudió apenas, y de pronto, gritó. Un grito redondo, doloroso, desgarrado. Rawee. Su nombre rebotó en las paredes, cortó el aire como un relámpago, sacudió incluso las brasas que caían desde el techo. Por primera vez, su voz se volvió aire, fuego, vida. El grito fue un llamado antiguo, uno que despertó al pueblo entero. Afuera, entre las llamas y la incredulidad, todos se detuvieron. Los hombres y mujeres dejaron caer los baldes y las mantas mojadas, unos persignándose, otros palideciendo. Nadie podía creerlo. La niña muda había hablado. No solo habló, había gritado con la fuerza y el amor de 1000 madres, con la urgencia de quien por fin se atrevía a existir en el mundo. El viento pareció torcer su marcha. El apache, con la camisa chamuscada y la mirada desencajada, escuchó el nombre de su hijo rasgando la noche. No dudó un segundo. Giró sobre sus talones y corrió a la casa, guiado por esa voz imposible. En medio del incendio, la niña tomó la mano de Rawee, lo jaló hacia la salida entre tablas caídas y humo denso. Tropezó, sus piernas herían, la garganta ardía como nunca, pero no soltó al niño ni dejó de llamarlo. Rawee, ven. Corre. Cada palabra ahora sí, era como un conjuro de salvación. Alcanzaron el umbral, apenas antes de que el techo colapsara. El apache los vio salir, cubrió a los niños con su propio cuerpo mientras los envolvía en una manta, y entonces no pudo evitarlo. Lloró por primera vez en muchos años, lágrimas calladas, pesadas, saturadas de alivio y gratitud. En ese instante el pueblo entero cayó de rodillas, entre agradecimiento y asombro, porque comprendieron, aunque no quisieran admitirlo, que el silencio nunca había sido un castigo divino, ni un presagio de desgracia. Era la carga de secretos que solo los más fuertes pueden soportar. El rumor del incendio quedó atrás, pero la historia de la niña que gritó en medio del fuego, la niña maldita que salvó una vida con la potencia de un solo nombre, se sembró para siempre en la memoria del lugar. Aquella noche, bajo el mismo cielo de antes pero con los corazones distintos, nadie pudo dormir sin preguntarse, ¿cómo pudo hablar en medio del fuego? ¿De dónde salió ese poder? El humo fue disipándose con la madrugada. Los cuerpos magullados buscaban reposo, algunos bendecían en voz baja, otros apenas podían sostener la mirada. El apache, hablando con suavidad, recogió a la niña en sus brazos. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. La miraban como se mira a un prodigio, a la vez con miedo, con respeto nuevo y con la certeza de haber sido testigos de algo sagrado. Así, con la piel marcada por el fuego y el espíritu renovado por un solo grito, la niña cerró los ojos, y por primera vez en su vida, al dormir, no soñó con encierro ni oscuridad, sino con la fuerza luminosa de su propia voz. El día después del incendio, amaneció con un silencio espeso, uno distinto, casi reverente.
Era como si el mismo aire pesara más, cargado de preguntas y remordimientos que el viento no sabía cómo arrastrar. El pueblo, acostumbrado al bullicio discreto de cada mañana, caminaba despacio entre cenizas, recogiendo jirones de la noche anterior y murmurando oraciones todavía impregnadas de asombro y temor. Nadie se atrevía a hablar fuerte. Cada rostro era una interrupción contenida, una mirada escurridiza que buscaba respuestas en las ruinas de la casa del Apache. Pero sobre todo, en la niña que, por obra de un prodigio doloroso, había conjurado palabras donde antes solo crecían silencios. La familia entera se resguardó bajo el único cobertizo que quedaba en pie. El Apache, envuelto en un sarape quemado y con las manos marcadas por el esfuerzo, subió a los niños al regazo y los cubrió como una montaña. Su rostro, habitualmente pétreo, se suavizó con líneas de fatiga y amor silencioso. Rawi, el niño salvado del fuego, se aferró a la mano de la niña con una devoción nueva, casi religiosa. Los otros dos titubeaban entre el temor y la admiración, mirándola con ojos anchos, como si ahora su hermana madre fuera la portadora de una bendición impredecible. La niña por su parte estuvo mucho tiempo apartada, sentada en una piedra y mirando hacia el horizonte neblinoso, como reconociendo el sitio donde su existencia había cambiado para siempre. No tardó el pueblo en acercarse, primero con recelo, luego con enhorabuena mal disimulada. Las mujeres llevaron pan duro, ropa y ungüentos para las quemaduras. Los hombres ofrecieron tablones y ayuda con la reconstrucción. Nadie se atrevía a preguntar abiertamente lo que todos deseaban saber. ¿Cómo, por qué, cuándo había nacido la voz de la niña que llamaban muda? Los susurros crecían a medida que el día avanzaba, y el recuerdo del grito resonaba como eco entre las ruinas. Unos decían que se trató del milagro de una madre verdadera. Otros, que sería mejor guardar distancia, y dejar que la fuerza antigua que la había despertado siguiera su curso, sin tentar más a la suerte. Cerca del mediodía, una presencia inesperada movió los hilos del destino con su andar lento y seguro. Era la anciana curandera que, años atrás, le había predicho a la madre que la niña escuchaba voces secretas. Llegó envuelta en un chal deshilado, con los pies descalzos y la mirada, al mismo tiempo, cansada y alerta como la de quien ha caminado todos los caminos. Se acercó sin pedir permiso. Nadie la detuvo. La reconocieron por el crujir de sus collares de semillas, y por el aura casi invisible que la rodeaba. Se sentó junto a la niña, le ofreció un trozo de raíz masticable y se quedó allí, en silencio. El pueblo, expectante, formó un semicírculo a prudente distancia. Sabían que algo importante estaba por suceder, algo de lo que después se hablaría generaciones enteras. La anciana apoyó su bastón en la tierra, entretejió sus dedos largos, y con un ademán, pidió a todos que guardaran todavía más silencio. Entonces, fue ella quien habló primero, pero lo hizo en voz tan baja, casi un susurro, que solo la niña y quien quisiera escuchar con el corazón, pudo oírla. Cada silencio es un guardián. A veces, nos lo imponen otros. A veces, lo abrazamos porque nos da refugio. Pero llega el día en que el alma se revela. Supi. Y la palabra, aunque duela, encuentra la grieta para brotar. No hubo regaño ni inquisición en ese tono, solo un reconocimiento ancestral de los secretos que caminan escondidos entre las costillas. La niña bajó los ojos un instante. Sus manos se movieron, nerviosas, buscando el borde de la manta chamuscada. Tragó saliva, tembló y de pronto, contra toda costumbre, murmuró algo, confuso, enredado, como cuando se aprende a hablar de nuevo. Yo no nací muda, dijo. La voz desgastada de tanto encierro y tan nueva que hasta el aire tembló al escucharla, me enseñaron a callar, guardar secretos que no eran míos, palabras que no debía decir. Cada uno de los presentes sintió un escalofrío lento. Esa confesión desaparramó en el ambiente una tristeza honda, como si todos reconocieran, en carne propia, el dolor de vivir amordazado por miedos ajenos. La anciana asintió, sus ojos húmedos de compasión y orgullo. Después, tomándole las dos manos, le respondió: «Ya diste la señal. Cuando un corazón encuentra al suyo, los secretos florecen aunque afuera llueva fuego. Salvar a otros es también salvarse a uno». La niña por primera vez sostuvo la mirada de un adulto sin bajar la cabeza, y en ese cruce de pupilas antiguas y almas maltratadas, algo invisible cicatrizó dentro de ambas. El Apache, observando desde cerca, se aproximó finalmente.
No hubo palabras, ni gestos grandilocuentes. Solo una mano extendida, grande, firme, esperando. La niña la tomó con timidez. Y en ese simple contacto, mano a mano, ser a ser, cruzó un puente que nadie más pudo ver. El pueblo entero presenció esa unión sin títulos, sin sangre ni leyes, y aún así, tan cierta que traspasaba todas las demás. El hombre la envolvió en sus brazos, y fue una despedida a los silencios forzados. Los niños, testigos primeros de esa nueva familia, se acercaron, la abrazaron, la nombraron de nuevo. Ahora ya no con la inocencia de antes, sino con el respeto que provoca lo inexplicable. Entre las ruinas humeantes y los brotes verdes que sobrevivieron al incendio, la vida empezó a deslizarse de regreso. La niña ayudó a levantar paredes, cocinó guisos, tejió mantas. Los días tenían sabor dulce amargo, pero ya no le temía al eco de sus pasos ni al misterio de su propia voz. Cuando el pueblo le preguntó por su grito, ella solo sonrió, medio triste, medio sabia, y respondió: a veces, la voz no es para quien grita, sino para quien necesita escucharla. Con el tiempo, la historia de aquella noche ardiente se esparció como pólvora por las comarcas vecinas. Se decía que la muda sin alma había salvado un linaje, que su grito había invocado lluvias tardías y que ahora, incluso la tierra la reconocía con flores fuera de estación. La anciana curandera pasó a visitarla cada cierto tiempo, ambas compartían infusiones y secretos de esos que solo entienden las mujeres templadas por el dolor y la resiliencia. Un día, mientras el resto del pueblo dormitaba, la niña y el apache salieron a caminar bajo una luna brillante. Nadie supo de qué hablaron, o si acaso hablaron, pero sí vieron al volver, que la niña sonreía diferente. Ya no había peso en sus hombros, sino la ligereza de quien ha sido visto, escuchado y sobre todo, aceptado. Así, con los brazos enlazados y la mirada al frente, caminaban juntos, como quien ya no teme a ningún fantasma. Los ancianos decían en voz baja, junto al fogón: esa niña no era muda. Solo esperaba al único que pudiera oírla sin palabras. Y así fue. Porque hay puentes que se tienden sin madera, casas que se levantan entre miradas y familias, que se fundan en la complicidad del silencio compartido. Cuando llegó la siguiente tormenta, la niña ya no temió. El pueblo tampoco. Aprendieron juntos que, a veces, los gritos no nacen para romper el aire, sino para sanar, y que toda verdadera familia comienza cuando alguien escucha de verdad el murmullo oculto de las almas. La madre de la niña, con el tiempo, buscó a su hija. No obtuvo siempre palabras, pero sí abrazos, sí sonrisas, sí esa presencia callada que dice más que cualquier disculpa. El padre se quedó en el pueblo, amargado, con la certeza de que ninguna superstición sobreviviría a la verdad revelada por un corazón valiente. Y mientras todos dormían, bajo el mismo cielo de silencios y promesas, ella por fin hablaba, no con la boca, no siempre con palabras, sino con el alma entera, con la delicada verdad de quien ha esperado toda una vida a ser oído y, un día, al fin lo es.